Hola, bienvenidos a Unidos en su Nombre podcast. En este espacio exploraremos en búsqueda de su felicidad. Gracias por acompañarnos. Empecemos. En esta noche voy a hacer por ahí una pruebita. ¿Dónde están los matrimonios de este lugar? Al que hemos venido con reuniones de matrimonio. Bueno, pero un grito de júbilo. Acá estamos. Bien. Ahí va. Va queriendo. Bueno, es una buena señal. Es una buena señal ahí a los líderes de matrimonios. Es una buena señal de que por ahí se están contentando. Por ahí uno levantó la mano porque la mujer le hizo levantarla, gordo. Yo quería llevarlos a este punto, a este momento en que ustedes estaban conociendo a sus actuales parejas. Yo no puedo hablar mucho porque todavía no, pero ese momento en que ustedes estaban conociendo a sus actuales parejas, que puedan reflexionar en ese momento qué es lo que hicieron, o sea, cuál era su motivación el estar con ellos. Era básicamente que se pudieran reír, porque yo no me imagino la primera cita así con la cabeza agachada o mirándose a los ojos y como diciendo, ¿le hablo, no le hablo? ¿Qué hago? ¿Digo algo? Entonces, el primer motivo de una persona es hacer reír a la otra. Dicen por ahí los expertos, para que vea que no solamente es fe, por ahí estamos buscando ahí algunos consejos, que aquellos que no hemos sido agraciados con lindos ojos o con lindo cuerpo, lo que hay que hacer es hacerla reír para que no se dé cuenta lo feo que es uno, ¿no? Entonces yo creo que ahí viene la famosa frase, ¿qué tal es? Y es sincero, es gracioso, macanudo, yo por ahí que estaba ese. Básicamente yo le preguntaba esto porque en el libro que hemos estado meditando en este tiempo habla acerca de qué hace feliz a Dios y he titulado esta prédica En búsqueda de su felicidad. Medio choreado el título porque la película es en busca de la felicidad, pero creo algo muy firme y es que el apóstol Pablo decía, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno de nosotros muere para sí, sino que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Esa firmeza me gustó. Del Señor somos. No vivimos aquellos que hemos conocido, aquellos que, como cantábamos recién, encontramos a ese Dios que nos ama, a ese Dios que ha sido sobrenatural para nosotros y que su luz alumbró nuestros ojos. Desde el momento ese ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para su felicidad, para su felicidad. Y así como usted anhelaba hacer reír a su pareja en su momento cuando estaban de novios, o por ahí hablábamos con uno de los chicos de la célula que es enfermero. No voy a decir que es el Brian, pero el Brian nos contaba de que cuando veía llorar al bebé, ahí nomás lo hacía, trataba de hacer todo lo posible para que el bebé no llorara. ¿Por qué? Porque me decía el Brian decía, porque imagínense que ese bebé tendría que estar en su casa con su familia y tiene que estar en un hospital. Entonces, yo también creo que como padres, aquellos que son padres, no anhelaban ver llorar a sus hijos, sino que anhelaban verlos reír todo tiempo. Aquellos que son hijos, ahí sí me toca a mí, anhelamos ver reír a nuestros padres, ver estar contentos a nuestros padres, poder salir, comer algo con mi papá, con mi mamá, disfrutar del día y que haya una satisfacción en su rostro. Dios también anhela eso. Dios también anhela eso. Él anhela satisfacerse en su vida y en mi vida. Dios anhela eso. Dice, a lo largo de la historia bíblica podemos ver a hombres que agradaron a Dios, como Abraham, Noé, como David, como Moisés, como el mismo Señor Jesucristo, ¿quién otro más? Agradaron a Dios porque fueron obedientes, porque confiaron en Él, porque lo amaron por sobre todas las cosas, porque
eran gratos a sus ojos. Amaron a Dios y Dios se sintió amado. Aún cuando ellos no merecían que sean vistos así como nosotros. Y esto no es algo que sobresale o que se nos escapa a nosotros, porque nosotros también deseamos eso. Deseamos que Él se sienta conforme con nuestra vida. También vemos a un Dios que también se entristecía. Que también se entristecía cuando su pueblo no le adoraba. Cuando su pueblo iba en busca de otros dioses en vez de buscarlo a Él. Dios se entristece cuando reemplazamos su grandeza, cuando reemplazamos su persona por sobre todas las cosas. Dios se entristece. Esta semana ha sido muy especial porque mientras yo leía y antes de venir para acá me decía mi mamá, ¿cómo estás? Y estoy re nervioso. Pero porque me toca mucho esto, toca mi corazón el hecho de saber que Dios anhela ese fervor, ese amor con el que empezamos. Toca mucho mi corazón. A lo largo del libro menciona algunos puntos de los cuales hacen sonreír a Dios. Dice el versículo principal, dice, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y enséñale tus estatutos. Ese es nuestro principal objetivo en esta vida. Dice el primer punto, Dios sonríe cuando lo amamos por encima de todo. ¿Cómo por ahí a veces nos cuestan estas cosas de por ahí poner a Dios por encima de todas las cosas? Por ahí poner a Dios por encima de nuestros deleites y de nuestros propios deseos y nuestros propios anhelos. ¿Cómo nos cuesta por ahí amar a Dios y buscar a Dios? Aún así, cuando nosotros llegamos y estamos cansados de nuestro día laboral, cuando llegamos y estamos con más ganas de dormir, o cuando llegamos y estamos con nuestro celular, ¿cómo nos cuesta buscar a Dios y ponerlo en primer lugar? Él ama cuando nosotros hacemos eso. Oseas capítulo 6, versículo 6 dice, porque más me deleito en la lealtad y en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Dios ama que vos vengas a este lugar, pero más ama cuando es tu deseo venir a este lugar. No cuando decís, ay, voy a ir porque, bueno, si no me van a preguntar por qué no fui. O voy a ir a la célula porque sí. O aquellos que son, anfitriones de casa, los voy a recibir porque me lo han mandado. El anfitrión ahí nuestro nos prepara cafecito, todo, para que lo tengan en cuenta los otros anfitriones. Nuestro anfitrión nos prepara cosas. Pero Dios ama cuando en esas cosas mostramos el amor hacia nuestros hermanos. Él anhela que nosotros podamos conocerlo a Él. Él anhela que nosotros podamos ser leales a Él. Y la lealtad no se gana solamente con decir, bueno, yo soy leal a Dios. Yo no puedo ser leal a una persona que no conozco. Yo no puedo ser leal a una persona con la cual no paso tiempo. Decía la Biblia que David y Jonatán eran tan amigos que había lealtad entre ellos. Tanto así que cuando Jonatán se entera de que David iba a tomar el lugar, hubo un pacto entre ellos. Hubo un pacto verdadero, de corazón. Y aún así, después, con el tiempo, David había hecho una promesa de que no iba a dejar perecer a ninguno de la casa de Saúl, de su amigo, de Jonatán. Y fue y buscó a Mefiboset. Porque era tanto el lazo que los unía, era tanto el lazo que unía a estos dos hombres, que él no podía fallar a su palabra. ¿Cómo es el lazo que hoy te une con nuestro Dios? Lo amás por sobre todas las cosas. Como cantábamos recién, ¿qué hubiese pasado
si Él no nos hubiese encontrado, ¿dónde estuviéramos? ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaría mi vida sin Él? Yo quiero ser leal a Él. El Dios soberano, como decíamos recién, el Dios al cual nosotros le cantamos y le alabamos y le adoramos, el Dios creador de todo. Ahora cuando venía de trabajar veía las montañas y parecía que le habían puesto una sábana encima de lo blanco que estaban. Yo decía, qué hermoso, qué lindo. Ese es el Dios que quiere pasar tiempo con vos y conmigo. Él es el Dios que desea y anhela que lo busquemos en todo tiempo. Dios sonríe cuando confiamos completamente en Él. Mis hermanos, este es un punto que se nos hace muy difíciles aquellos que somos controladores compulsivos, como este que le habla, que por ahí quiere abarcar todo y decir, bueno, yo puedo con todo. Después termino frustrado, cansado y dolido porque no obedecí lo que Dios anhelaba que obedeciera. Cuando nosotros confiamos lo que leemos, cuando nosotros confiamos lo que Él habla a nuestro corazón, cuando nosotros creemos que todo lo que puede pasar en nuestra vida llega a un buen puerto, cuando nosotros creemos y confiamos de que Dios anhela que nuestra vida sea bendecida en miles de sentidos, cuando nosotros creemos y confiamos de que Dios anhela amarnos. Decía en Hebreos 11:7, decía que Noé confió, tuvo fe en Dios y por ello construyó un arca en el cual creyó en lo que anteriormente nunca se había visto. Su familia fue salva por causa de su fe. Pero aquellos que no creyeron fueron condenados. Es fuerte, hermanos, pero es la realidad. O creemos y confiamos en lo que se nos predicó alguna vez, o sinceramente seremos condenados. Es difícil escucharlo, es duro, pero es real. Es real, es creer verdaderamente de que Dios ha venido a salvarlo a usted y a mí. Que Dios se hizo hombre por sobre todas las cosas, convirtiéndose en la imagen del Señor Jesucristo, para que usted y yo podamos vivir como hemos venido hablando hace mucho tiempo en estos días y hemos estado predicando de este lugar. Dios ha venido a este lugar, Dios bajó a la tierra con el solo hecho de que vos y yo podamos ser salvos de la condenación eterna. Él se agrada cuando seguimos confiando en Él. El otro punto dice, Dios sonríe o Dios se agrada cuando somos obedientes. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todos los nombres, para que en el nombre de Jesucristo se doblen toda rodilla de los que están en el cielo y los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No hay ningún otro ejemplo, no encontraba ningún otro ejemplo mayor de obediencia que la vida y obra del Señor Jesucristo. Aquellos que están estudiando en este tiempo la vida del Señor Jesucristo pueden decirlo con mayor claridad. Su caminar, su andar, su vivir, todo era para que se cumpliese lo que Dios anhelaba que se cumpliese. Todo
era conforme a su voluntad. Él ha sido obediente desde el principio hasta el final, por eso ha sido exaltado, dice su palabra. Y sé que usted me va a decir, ¿es fácil? No, no es fácil. No es fácil cuando tenemos que perdonar algo que nos ha hecho doler. No es fácil cuando tenemos que amar a aquellas personas que creemos que no se merecen nuestro amor. No es fácil cuando tenemos que pelear con el pecado que tenemos que llevar todos los días y ya nos sentimos frustrados a veces. No es fácil cuando tenemos que llevar una vida santa, pero miremos a Cristo. Miremos a Cristo, que soportó el oprobio, dice su palabra, que soportó lo peor por el gozo que le esperaba. De la misma manera tenemos que correr nosotros nuestra carrera como cristianos, mirando a Cristo, soportando aún así las dificultades que la vida nos presenta, soportando aún así todo lo que hoy día nos cuesta hacer, mirando a Cristo. Como decía al principio, Él es el que nos dispone, Él es el que nos llama a este lugar. Estamos acá por Él, no por tu líder, no por tus pastores, es por Él. No hay otro motivo. No hay otro motivo en nuestro corazón que se sienta que agradarlo a Él. Él es el motivo de mi canción, decía una canción viejita por ahí. Él es el motivo de mi adoración. No hay otro motivo. Dios anhela obediencia. Dios anhela que seamos obedientes a su palabra. Dios anhela que seamos obedientes a sus estatutos. Y sé que no es fácil. Sé que no es fácil. Pero si Jesucristo lo pudo hacer, nosotros también. Nosotros también somos sus hijos. Y nuestro corazón tiene que desear anhelar a Dios. Tiene que desear obedecer a Dios. Tiene que desear conocerlo. Tiene que desear amarlo. Dios sonríe cuando le alabamos por sobre todas las cosas. Cuando manifestamos una gratitud continua. Con cánticos alabaré al Señor. Y con acciones de gracia exaltaré. Y esto agradará al Señor más que el sacrificio de un buey, un novillo con cuernos y pezuñas, decía el salmista. ¿Hace cuánto que no agradeces, como decía al principio, por poder ver esa creación, por poder ver esas montañas pintadas de blanco? Venía algunos compañeros y le decía, qué lindo que es, se ven lindas las montañas. Y sí, decían, se ven. Y por ahí le decía, es el dedo de Dios, simplemente el que crea todo eso. Y en verdad, ¿hace cuánto no agradecemos a Dios por lo que tenemos? Porque tenemos pies, porque tenemos manos, porque podemos trabajar, porque tenemos trabajo en un tiempo donde no hay mucho trabajo. Tenemos trabajo. ¿Y por qué no agradecerle también cuando pasamos dificultades? Porque también ahí mostramos que Él es soberano por sobre todas las cosas que puedan llegar a pasar en nuestra vida, en nuestro corazón. Él es soberano. Él sabe qué es lo mejor para nosotros y qué es lo que le agrada. Aún así en la prueba te alabaré. Aún así en la prueba te adoraré, Señor. Él es el motivo de nuestra adoración. Él es el motivo de nuestra gratitud. Dios anhela y sonríe y se agrada con aquellos que alaban a su nombre, con aquellos que ofrecen su alabanza y su adoración. Y por último dice, Dios sonríe cuando usamos nuestras habilidades. Por ahí pensamos que Dios es ajeno a lo que nos gusta hacer. Me imagino a Dios por ahí sonriendo cuando juego pádel y le escapo a la pelota. O cuando le canto una canción, o cuando le adoro, o cuando estoy caminando, cuando estoy corriendo. Hablábamos ayer con los chicos y les decía yo,
Por ahí a veces me voy a caminar al bulevar encontrando respuestas y voy hablando con el Señor. Y al fin y al cabo terminamos adorándolo de esa manera. Dios sonríe cuando en nuestra vida habitual lo hacemos parte. Me hacía acordar, mientras preparaba este último punto, y decía, me acuerdo cuando don Carmelo era el pastor de este lugar o el encargado de esta casa, me acuerdo mi abuelo me decía, ¿cómo anda el pastor? Y le decía, bien, bien. Me encanta, dice, porque va pasando en el autito, se para, conversa todo lo que tiene que conversar y te predica de Dios, me decía. y yo decía, el hombre tenía la habilidad de pararse y por ahí yo lo veía, íbamos caminando, don Carmelo vivía acá en Dorrego, acá en la calle Eusebio Blanco, y íbamos caminando y veíamos a don Carmelo parado conversando con una persona y el hombre estaba conversando y predicando del Señor, usaba sus palabras para hablar de Él. ¿Cuánto anhela Dios que uses tus habilidades para la edificación de la iglesia, para la edificación de tus hermanos que tenés alrededor, de tu familia? ¿Cuánto anhela Dios que uses tu servicio para tu casa, cuando limpias una habitación, ¿cuánto anhela Dios? ¿Cuánto anhela Dios? Mi hermano, si has vivido alejado de esto, si has vivido alejado de satisfacer a Dios en todas las cosas, si has vivido alejado de buscar su felicidad por sobre la tuya, yo te invito a que puedas volver una vez más a buscarlo a Él por sobre todas las cosas. Y si has llegado a este lugar por primera vez y anhelás en tu corazón y decís, yo quiero tener esa relación con Dios, yo quiero tener eso, yo quiero tener eso, y en tu corazón sentís el placer de lo que será tu vida a partir de ahora, no que no vamos a tener problemas porque eso sería mentira, pero sí de que vas a poder vivir tu vida con satisfacción. Yo te animo, mi amigo querido, mi amigo querida, de que puedas venir a Cristo en arrepentimiento y fe, y que puedas adorarlo, y que puedas amarlo. Gracias por escuchar el podcast de nuestra iglesia Unidos en su Nombre. Nos veremos el próximo episodio. Hasta pronto.